está todo dispuesto. Con ansias lo esperábamos a nuestro querido Pablito porque, por supuesto, que él nos trae novedades desde exteriores. Te sacamos un poquito a pasear del estudio para saber cosas interesantes. Pablito tiene las novedades. Querido Pablito, ¿cómo vamos? ¿Cómo les va, amigas, amigos? Rosario, Nelson, Jessica anda por ahí. La novedad número uno es que hace frío. ¿Cómo te Está trata, muy fresco ¿cómo afuera. te trata este día gélido? El primero que en lo que va de este año. Inhóspito, la verdad. Por eso nos venimos a lo calentito de este Teatro Solís, que venimos a presentar una obra, a recomendar una obra de teatro que va a estar el 29, 30, 31 y 1 de junio en la Sala Zabala Muniz. Esta recomendación que tenemos la hicimos, bueno, estuvimos hablando con su directora artística, con Elaine, estuvimos hablando, Elaine Lassi, estuvimos hablando con Adrián Caetano, aquel director uruguayo que estuvo trabajando en estuvo trabajando también en El Marginal, en películas uruguayas también como Togo. Va a estar presentando una obra, una historia que capaz que ni usted ni yo capaz que conocíamos, que es la historia de una actriz de la Comedia Nacional, Nelly Wiesel. Nelly Wiesel, en abril de 1962, Rosario Nelson, fue encarcelada por haber asesinado a su esposo en ese entonces. Fue un acontecimiento mediático que acaparó la atención de todos en ese momento. Quizás no la conocen, no la conocemos nosotros, pero en esta obra de teatro reivindica su figura, recuerda aquel entonces, aquel acontecimiento trágico, y en esta obra de teatro va a estar, rememorando y dando a conocer a muchos uruguayos que seguramente no lo conocían. Quiero presentarles esta nota que hicimos hace instante nada más, tenían compromisos que no podían eludir y no quisieron dejar pasar la oportunidad de hablar con nosotros y poder contarnos un poquito de qué trata este tren, esta obra de teatro, este tren Quebrando la Siesta, así lo titulan y así lo presentan para todos ustedes, amigas, amigos. Un tren quebrando la siesta. Es una historia real, ¿no? Que muchos quizás no conocíamos ni la historia ni a la protagonista. Contame a mí y a todos de qué trata esta obra. Bueno, Un tren quebrando la siesta es primero que nada una obra de ficción basada en la vida de Nelly Wiesel, que toma gran parte de ella era una actriz de la Comedia Nacional, actriz y hacedora de teatro, dramaturga, directora teatral, que había hecho toda su carrera en teatro independiente, después ingresa a la Comedia Nacional y un año después de ingresar comete este delito que mata a su esposo. Y y a partir de ahí se despliega todo otro panorama, que es un poco lo que aborda la obra, que es el juicio, que ella es defendida por Adela Reta. ¿En la obra trata solamente el juicio o también hay partes del momento en que asesina a su esposo? ¿Qué abarca esta obra teatral? Bueno, la obra abarca varios flashbacks a la vida de ella previo al delito. Después sí hay una alusión al momento en la que no se profundiza demasiado, simplemente se esboza y se pasa y se concentra fundamentalmente en el juicio. Bien, perfecto. Bueno, así como varios uruguayos no conocíamos esta historia, seguramente Adrián Caetano, quien trabaja contigo en esta obra que me dijiste, capaz que no conocías la historia. Cuando te la cuentan, cuando la estudiaste, ¿qué recibiste vos? ¿Qué dijiste? Bueno, acá hay que trabajar esta parte, acá hay que mostrar esto, acá hay que hacer hincapié en esto. ¿Qué pensaste en ese momento? No sé, a mí me parece, lo que más me gusta es que la obra es uruguaya, pero en el sentido de que a mí me pasó algo con el teatro cuando empecé a ver teatro, que fue más acá en Uruguay, que iba a ver cosas y eran todas cosas de otros países que yo no entendía y me quedaba afuera. Y lo que me gustó de esta obra es que me hablaba de algo que sucedía acá, me daba como, me convocaba de ese lugar, me intrigaba, me parecía divertido. En general uno cree que las cosas tremendas pasan en otros países y las felices también, y acá también pasan de las dos cosas. Trabajaste vos ya con la Comedia Nacional, hiciste La Gallina Degollada, puede ser. También le diste tu impronta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno habla de Adrián Caetano, piensa en Tumberos, piensa en El Marginal, habla de un realismo, quizás una crudeza. ¿Metiste esa visión también en esta obra de teatro, por ejemplo?
No, yo no sé, ayudé de afuera, la que más puede decir algo de eso es ella, pero yo la miré de afuera y me la contaba, yo le daba algunas opiniones, algunas cosas que sentían que a mí me gustó el caso real de por sí, que alguien tuviera ganas de llevar eso al escenario, que estaba bueno, que tenía como una tradición en el cine, las películas de juicios y todo, pero no, después la acompañé, de hecho estoy como un privilegiado dentro de esta obra, la verdad es que me convocaron eso, para estar ahí. Está bien, perfecto. Bueno, un juicio oral, que en ese momento no había juicio oral, hablamos de 1962. ¿Qué fue lo más difícil de hacer esto? Bueno, me imagino que estudiaste esto, te metiste en el caso, pero en ese momento de abarcar la situación, abarcar el acontecimiento, no había tanta información, ¿o sí? Sí, había poca información, ahí empezamos a investigar, Adrián justamente encontró bastante del material, también aportó mucho a la parte de investigación, y lo más difícil es el tema, y bueno, primero por todo, cómo estamos enfocando ahora los delitos de género, y qué pasa a la hora de elaborar un discurso, no estar como, bueno, callando capaz que en lugares que no queríamos caer, pero sí presentar la verdad, o sea, las cosas, la mayor versión a la que pudimos llegar, la más cercana a los hechos, presentarlo de forma equitativa, eso, tanto en la voz de la defensa, que está Adela, como en la voz que la acusa, que es el fiscal, como para de alguna forma establecer un equilibrio. También tuviste contacto con la hija de Nelly, ¿cómo fue ese momento también? Y bueno, en ese momento fue duro porque ella es la hija de Nelly y la hija de Fernando, o sea, la hija del matrimonio. Entonces, nada, es una responsabilidad contar una historia así y a su vez acceder a información que capaz que ella no supo en el momento, porque tenía 18 años cuando se cometió el delito y ella viajó a Europa en ese momento y pasó bastante tiempo ahí hasta que tomó contacto con su madre. Entonces había cosas que yo encontraba que, bueno, le iba diciendo, las iba incluyendo en la obra, siempre con esta capa de ficción que nos permite, bueno, abordar las cosas con un poco más de delicadeza o de libertad, y un poco ahí fue como lo más complejo, pero bueno, se hizo. Nelly, bueno, cumple condena, corregime, cumple condena, después vuelve a la Comedia Nacional y muere en el 2010. Si yo te pregunto a vos, capaz que hasta como ciudadana, como mujer, ¿te parece que la sociedad va a tomar de la misma manera como tomó el caso de Nelly en aquel 1962? No, de la misma manera seguro que no, porque hay cosas culturales que han ido cambiando. La idea es poder revisitarla, la historia, pero bueno, sí, genera, digo, es algo que te impacta y te genera un montón de cosas y de opiniones, y creo que lo interesante de esto, sobre todo que es un juicio, es poder sacar todos los juicios en torno a esto y deliberar con lo que pasa. Yo en otra entrevista también hablaba justamente de eso, de que el juicio se va modificando en la medida en que vas incorporando información, o sea, en que se va sustituyendo el prejuicio con un poco de realmente lo que sucedió. Y creo que la invitación es un poco a eso. Mariana Escobar, Camila Vives y Carlos Rompani son los actores que interpretan esta obra, esta historia que empezamos a conocer y conocemos hoy y que la van a estar interpretando el 29, 30, 31 de este mes a las 20:30 horas y el 1 de junio a las 19:30 en la Sala Zabala Muniz. Las entradas están en Ticantel y en las boleterías del Teatro Solís. Es recomendable, siempre damos para adelante cuando hay obras de teatro que reivindican la historia nacional. Quizás, bueno, la historia es trágica, la historia no es tan feliz, pero sí es conocer un poco de la historia, de nuestra cultura y que es parte de ella y que nos hace parte de una sociedad. Así que en lo personal celebro este tipo de obras nacionales que se reivindique la historia y los invito a todos a que vengan a ver Un tren quebrando la siesta acá en la Sala Zabala Muniz. Rosario, Nelson, la invitación me parece que vale la pena. Obvio que sí, pero además, como decís vos, está bueno reivindicarlo, comparto 100% lo que decís, es necesario además que el teatro ilustre porque es parte también de nuestras historias, de nuestras vivencias, así que está bueno también que se plasme en escena.